con una escucha psicoanalítica. Yo creo que eso es lo que un poco se lo critica a Fiorini, ¿no? El hecho de que cuando habla de foco y plantea la cuestión de una escucha psicoanalítica, pero focalizada, eh, es el I que plantea Fiorini. No sé si es mi señal. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo sí, profe. Sebastián parece que tiene problemas con su señal y justo Carlos parece que también tiene inconvenientes con su señal. Este sistema también, o sea, es bastante pesadito. Me dijeron que vamos a ver si Carlos se puede conectar. Voy a preguntar si está teniendo dificultad. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, Carlitos, querido. A ver, lo que pasa es que no, es como que tenés un triangulito ahí que dice que tenés baja señal, ¿puede ser? A mí no me aparece. Acá yo ahora sí, Carlos, querido, ahora te estamos viendo. Buen día, bienvenido. Gracias por estar tempranito. Sé que allá son en este momento las 7 de la mañana. Exactamente. Bueno, estábamos compartiendo, queríamos cerrar esta materia con vos. Los chicos saben el respeto y la admiración que te tengo. Y bueno, hacer como un conversatorio breve, aunque sea problematizar lo que venís trabajando, que sé que no nos va a alcanzar el tiempo, pero brevemente por ahí los... eh, vos sabés que nosotros no recibimos en la academia nada de ciencias de la complejidad, nada, solamente se habla de pensamiento complejo, solamente se lo relaciona con Morin, ni siquiera se lo lee muy por ahí a Prigogine, así que por ahí, si nos podés ayudar un poquito a blanquear esta de la diferencia entre pensamiento complejo y ciencias de la complejidad, porque no es lo mismo, y lo que involucra un poco la ciencia de la complejidad, que es algo más amplio, y por ahí si nos podés hacer una relación, ¿qué involucraría pensar desde la ciencia, cómo sería pensar desde la ciencia de la complejidad la idea de terapias? Bueno, un abrazo, Ilse. Hola a todos. Em, eh, eh, Mira, es una buena pregunta. Em, la comprensión más generalizada en América Latina sobre la complejidad es la de Morán uno y 2, los morinianos. La especificidad de Morán es que es una ética, es un pensamiento antropocéntrico, antropomórfico, antropológico. Su preocupación es el ser humano. El humano es una cosa muy importante, más o menos somos tú y yo. Pero la sugerencia que yo he venido haciendo es que preocuparnos por ti y por mí es muy importante, pero no es suficiente. Las ciencias de la complejidad se ocupan de, en cualquier sentido de la palabra, cierra los ojos, piensa lo que quieras, ¿cierto? Imagínate el más complejo, en cualquier acepción de la palabra, de los fenómenos, de los sistemas, de los comportamientos en el mundo, es la vida. Son los sistemas vivos, que son inmensamente más complejos que tú y yo, ¿cierto? Entonces, las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida, y entonces dentro de ellas se inscribe como un conjunto más amplio la preocupación por el ser humano. Ese es el primer rasgo distintivo muy importante. Si yo lo fuera a traducir, y quizás esto pueda ser un poquito extraño para algunos de nosotros, en otras palabras, diría que el pensamiento complejo es una ética, y donde termina la ética, ahí comienza la bioética. Y la bioética entonces es un ethos del bios, donde el núcleo es el bios y ethos es un sufijo. Entonces, tú ponle el perímetro, ponle el área que quieras a la ética,
ponle los colores, los matices, los contenidos que quieras, yo no voy a discutir contigo. Estaré totalmente de acuerdo. Pero donde termina esa ética, y hay distintos tipos de ética, ¿cierto? Ahí comienza la bioética, que es una ética de la vida. Segundo elemento. Tercer elemento. Yo trabajo ciencias de la complejidad porque la ciencia, en el sentido más amplio e incluyente de la palabra, es una forma de acción en el mundo. Hay muchas formas de acción en el mundo, ¿cierto? En la cancha deportiva, en el bar, en la iglesia, en la calle, con la ingeniería, etcétera. Hay muchas formas de acción en el mundo. Bueno, una de las formas de acción en el mundo es haciendo ciencia. Y entonces no es simplemente una cosmovisión, no es simplemente una Weltanschauung, etcétera, sino es una forma como tú y yo actuamos en el mundo. Discúlpame, preparamos café, cruzamos la calle, nos ponemos los zapatos, hablamos con el otro. Mira, nos encontramos en este auditorio virtual. Ese es el tercer rasgo muy, muy bonito. 3. Y 4, para no extenderme, con respecto a la pregunta de Ilse, ¿cierto? Aprovecho porque esta última sesión me contó Ilse, entonces les voy a contar un pequeño chisme. Ilse y yo somos hermanitos, somos hermanos. Lo que pasa es que yo soy el recogido, pero mamá nos quiere igual, mamá no hace sentir las diferencias. Entonces, bueno, esta es la historia entre nosotros. Eh, y el cuarto rasgo, muy, muy sugestivo, Em, con esto de la pandemia se ha complicado los procesos, bueno, todo se ha vuelto mucho más lento, etcétera. Yo escribí un artículo que está siendo evaluado, singular, no hay prácticamente nada sobre eso, sobre terapia y complejidad, donde propongo una línea de investigación sobre complejidad y terapia, específicamente terapia y ciencias de la complejidad. Y la idea de base que sugiero, entonces no te lo tienes que leer, te lo voy a contar en este momento más o menos, es que lo que caracteriza a los sistemas complejos, tú y yo, ¿cierto? Es, son grados de libertad. Lo que hacemos las complejólogas y los complejólogos es meterle al mundo lo que el mundo no tiene o ampliar en el mundo lo que es muy escaso, grados de libertad. De tal manera que a mayores grados de libertad, mayor complejidad. O lo que es equivalente, a mayores grados de libertad, más vida. Lo que quiere el sistema, voy a usar una palabra que tú y yo no usamos porque no habíamos nacido, ¿cierto? En los años 60 sí se usaba, el establishment. ¿Sí? Lo que quiere el establishment allá afuera es reducir tus grados de libertad y los míos con muchos mecanismos, ¿cierto? Y cuando reducen nuestros grados de libertad, somos menos sujetos vivos, nos controlan más, nos predicen más y nos manipulan. Entonces, el establecimiento, la inteligencia del establecimiento está en lograr reducir o limitar o eliminar los grados de libertad de la gente. Esa es su inteligencia. La inteligencia tuya y mía está en ampliar los grados de libertad. Entonces tú me vas a preguntar, ¿cuántos? 16, 29, 854, 1239.63, qué sé yo, los que tú puedas, los que tú y yo podamos. Y entonces, esto implica que los sistemas complejos, los sistemas vivos, somos sistemas abiertos. Y la forma como los entendemos es, digamos, en términos de indeterminación. Esto es difícil porque a ti y a mí nos habían acostumbrado a determinar. Cuando tú y yo vamos a formular un proyecto, nos dicen, mire, formulen los objetivos. ¿Sí? Y los objetivos, mira, un verbo que se pueda medir. Y entonces espontáneamente tú y yo decimos, señalar, óyeme, ayúdame, sí, precisar, no, espérate, así claro, sí, determinar, y cosas como esas. En complejidad, pensamos y vivimos en términos de indeterminación. Para no extenderme, serían inicialmente estos 4 rasgos. Muchachos, la idea es dialogar con Carlos, o sea, no muerde, es buenito. Así que si
quieren, sé que para ustedes todo esto es nuevo, así que él tiene la paciencia y la dedicación de contestarnos para acercarnos las palabras, digamos, que sean más sencillas y poder ir entendiendo. Así que pregunten con libertad, con grados de libertad. Lautaro, vos que estás terminando tu trabajo, podés también aportar alguna pregunta, alguna inquietud. A Rubator, No los acoses. Mira, mientras tanto yo te cuento cosas, yo te cuento cosas. Mira, estoy del lado tuyo, siempre estaré yo del lado de los estudiantes y no de los profesores. Pero, dale, pero, 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 dale, pero, dale, dale. sí, los profesores ya hicieron lo suyo, nosotros los estudiantes estamos ahí metiéndole el hombro y cosas como esas. No, mira, em, eh, una característica, entonces eso es muy importante porque la buena ciencia de punta hoy no habla de definiciones y no trabaja con definiciones. Entonces no te voy a dar una definición de complejidad. La buena ciencia de punta más bien habla de rasgos, propiedades, atributos o características. Entonces es como si dijéramos, mira, todos los Rodríguez son gorditos y todos los Pérez sí tienen un lunar a la izquierda. Entonces son rasgos, son atributos de familia, si me permites decirlo así. Entonces, uno de los rasgos de los sistemas complejos, y eso es muy importante para terapia, para psicología, para ciencias sociales humanas y demás, ¿cierto? Es que son sistemas abiertos. Eh, eh, a ti y a mí nos habían dicho, uno, dos, quizás tú y yo habíamos escuchado que existían sistemas cerrados o bien sistemas aislados. Incluso en el lenguaje común y corriente nos dicen, la selección de fútbol se practicó a puerta cerrada. O la Comisión Tercera del Senado, ¿sí?, sesionó a puerta cerrada. Y como si hubiera sistemas cerrados o aislados en política, en economía, en bioquímica, lo que tú quieras. Bueno, sorpresa, no existen y no son posibles los sistemas cerrados ni los sistemas aislados. Ninguno, ninguno, ¿cierto? En absoluto. Solo hay sistemas abiertos. Ahora bien, la inmensa mayoría de las personas, ¿cierto? O sea, todo el mundo, excepto esta aula, eh, eh, no, ¿cómo se llama? No ve sistemas abiertos. Y tú sabes la razón por la que no ves sistemas abiertos y esto es muy difícil, porque para yo, que quiera que diga yo, lo que quiera que yo sea, para yo ver sistemas abiertos, necesito una estructura de mente abierta. Y eso es endemoniadamente complicado. ¿Y tú sabes por qué es complicado? Porque yo veo el mundo como hombre, como mujer, como negro, como gay, como católico, como comunista, como liberal, como republicano, lo que tú quieras. Yo veo el mundo desde mi facticidad como salvadoreño, como mexicano, como francés, como, y así sucesivamente. Y yo veo el mundo desde mi biografía y ese tipo de cosas. Y entonces me es muy difícil ver sistemas abiertos. ¿Cómo es pensar como mujer, cómo es pensar como niño, cómo es pensar como negro, y así sucesivamente? Entonces, la condición para ver sistemas abiertos, esto se dice muy fácil, pero es tremendamente complicado, es tener una estructura de mente abierta. Y algo, Carlos, que veíamos y conversábamos en otros encuentros es que en la medicina y en la psicología, sobre todo, se parte más de lo patológico, ¿no? Se parte de una lectura de lo que no se tiene o de lo que se sufre, y de ahí en más se establece como una modalidad no solamente teórica, sino de pensar la realidad del paciente, ¿no? Que es otra palabra que por ahí tiene mucho que ver con partir de una psicopatología, partir de la enfermedad. Claro, claro. Esto es muy importante porque tú y yo somos seres afortunados. ¿Y sabes cuál es la razón por la que somos seres afortunados? Porque estamos viviendo, seamos conscientes de ello o no, el final de una civilización y el nacimiento de otra. Nadie es perfecto, yo soy optimista, ¿cierto? Tal vez exceso de dopamina o serotonina, Sí. cosas como esas, ¿cierto? Y en Occidente
de todas las civilizaciones que ha habido en la historia de la humanidad, la que ha vivido más corto tiempo fue Occidente. ¿Cierto? Eso es como los gringos, vive rápido y muere joven, ¿cierto? Eso fue Occidente. Y Occidente durante 2500 años, ¿qué es Occidente? Tomas una licuadora, viertes Roma, Atenas, Jerusalén, tapas 5 segundos, le pones un poco de hielo, limón, etcétera, y se sirve fresco, ¿cierto? Eso es Occidente, ¿cierto? Y Occidente, durante 2500 años, no supo de vida. La vida nace en 1944, ya podemos hablar sobre eso, y B, nunca supo de salud, siempre supo de enfermedad. Durante 2500, y entonces tú y yo somos miembros de una nueva civilización que está empezando a ver cosas que Occidente no vio. Y estamos viendo vida, y estamos trabajando por ella, y estamos viendo salud, y estamos trabajando por ella, y no única, principalmente patologías, sufrimiento, enfermedad, pecado, exclusión, maldiciones y cosas por el estilo. Entonces, introducimos nuevos lenguajes porque estamos viendo nuevos fenómenos. Y esos lenguajes que nos permiten ver nuevos fenómenos implican nuevos tipos de relacionamiento. Cada época desarrolla la ciencia que puede y cada época desarrolla la ciencia que necesita. Frente a una nueva civilización que está emergiendo, emerger, es decir, no se está produciendo, no se está construyendo, ¿sí? Que está emergiendo, ¿cierto? Estamos produciendo un nuevo tipo de ciencia, un nuevo tipo de terapia, un nuevo tipo de estética, un nuevo tipo de razonamiento, nuevos lenguajes, y eso somos tú y yo. Y cuando hablamos de terapia, Carlos, estaba con con los alumnos vimos la cuestión del nacimiento de la sistémica, de Gregory Bateson, de la teoría general de los sistemas. ¿Hay alguna relación que podamos establecer entre el aporte de esos autores y la ciencia de la complejidad? Mira, es una maravillosa pregunta. Em, hay una familia, una familia muy grande, ¿sí? Como las familias tuyas y mías, bueno, yo no porque yo soy hijo único, ¿cierto? Pero en las familias grandes, ¿cierto? Ah, sos hijo único. Yo pensé que era tu hermano. No, No, no. que porque soy adoptado, mamá Ah, me recogió, ya te lo dije, mamá me recogió, sí, está bien, está bien. sí, y- y mira, ya viene Navidad y mamá nos trata por igual, ¿sí? Nos pinta la misma mesa, tal y eso, vale. Entonces, em, eh, Perdón, perdón. em, mira, entonces hay una gran familia. El rasgo negativo de contraste de esa familia, ¿sí? Es que rechaza cuatro cosas: el reduccionismo, Ujú, el determinismo, ujú. el mecanicismo y el dualismo, ¿cierto? Buenísimo. Dualismo es la estructura determinante de Occidente, el determinismo también, si quieres ahora podemos hablar en un rato de esto, ¿cierto? El mecanicismo es el rasgo de la ciencia moderna o clásica, ¿cierto? Y el reduccionismo, digamos, también. Y entonces, esa gran familia se compone por elementos, ¿cierto? Como el pensamiento sistémico, como el pensamiento holista, el pensamiento complejo, las ciencias de la complejidad, la cibernética, los estudios postcoloniales y otra serie de cositas. ¿Qué es lo común? Que nos oponemos al dualismo, al determinismo, al reduccionismo y al mecanicismo. Ok, esos son los rasgos comunes. Pero como en todas las familias, siempre está el primo bobo, la tía solterona, ¿cierto? El hermano rico. En todas las familias tenemos de todo. Entonces, empezamos ya, una vez que hemos reunido la familia, ¿cierto? Empezamos a separarnos. Y entonces hay unos miembros de la familia que no nos saludan. Y hay otros miembros de la familia a los que no presentamos en público. Ok, aquí viene la precisión. El pensamiento complejo, perdóname, el pensamiento sistémico, los enfoques sistémicos con gente que tú y yo queremos, gente muy buena, como, qué sé yo, Maturana,
no Varela, es cierto, Maturana, Bateson, von Foerster, von Bertalanffy, toda la escuela de Palo Alto, Margaret Mead, medio mundo más, ¿cierto? Se caracterizan por un rasgo, un rasgo, ¿cierto? Ese rasgo es el control. Entonces, te voy a contar un chisme político muy bueno. Entonces, bajo la voz, porque cuando uno cuenta un chisme, uno baja la voz, ¿cierto? Para que no nos oigan los demás. Em, em, el establecimiento ya cooptó al pensamiento sistémico. Existe una psicología sistémica, una administración sistémica, una educación sistémica, y así sucesivamente. Y lo que esto significa es que el establecimiento desarrolló y cooptó un pensamiento de control. ¿En qué se condensa todo el pensamiento sistémico? Es ciencia del control, la cibernética y el pensamiento sistémico. Y creo que controlar es importante. Bueno, presento disculpas. Los hombres somos más controladores que las mujeres. ¿Sí? Esto ya es sabido, cosas como esas. Pero el pensamiento sistémico es ciencia del control y de la manipulación. Control de sistemas cibernéticos, control de sistemas comparados naturales y artificiales, y así sucesivamente. ¿Cierto? Em, em, eh, la complejidad, por el contrario, se caracteriza por, como te acaba de decir, por grados de libertad. Entonces, lo que quiere el establecimiento, el sistema, ojo, el sistema, fíjate ese concepto tan peligroso. Lo que quiere el sistema es controlar y controlar sistémicamente. Si tú y yo conocemos a Foucault, tanto mejor, es decir, tanto peor, porque entonces eso es un control panóptico. ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo es que se hace la psicología sistémica? Tú lo sabes. Yo soy gay, o yo soy drogadicto, o yo soy alcohólico, y entonces se hace la sesión con toda la cadena de resorte, porque todos me van a ayudar, ¿sí? Es sistémico, a que yo salga del closet, o a que yo supere mi drogadicción, o lo que tú quieras. Y entonces la tía y el vecino del cuarto piso, y el perro, y todos se involucran, ¿cierto? En ese aparataje sistémico, que sé yo, digamos, de apoyo y de soporte y ese tipo de cosas. Em, em, la, el establecimiento sabe de ciencias de la complejidad, pero no ha podido cooptarlo. Y eso es muy importante. Sociológica, cultural, política, educativamente, no ha podido cooptarlo, ¿cierto? Y la razón por qué no ha podido cooptarlo es porque en el momento en el que tú controlas un sistema, lo matas. Y no puedes controlar la vida. Entonces lo voy a decir en otros términos. ¿Es cierto? Los sistemas vivos, tú y yo, los sistemas vivos somos no algorítmicos. Esto es lo más difícil que jamás te podré decir. Somos no algorítmicos, es decir, pensamos y vivimos en términos de no algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Leyes, decretos, normas, manual de funciones, mandamientos y así sucesivamente. Entonces, los sistemas vivos saben de leyes, saben de restricciones, saben de constricciones para superarlas. Entonces, te das cuenta, es otro mecanismo, si tú lo quieres, otra terapia radicalmente distinta a la terapia sistémica, para volver a la pregunta. En esto que decías también, el mundo clásico es como que también estableció, hoy hablábamos con los chicos, Freud mismo es alguien de su tiempo, entonces planteaba que la vida tendía a la muerte, digamos, no a lo tanático. Y la ciencia de la complejidad nos muestra que la vida tiende a la vida, ¿no? Sí, es una buena pregunta, un buen comentario. Mira, voy a complicar la vida un poquito. Si no me explico, por favor, me interpelas, ¿cierto? Em, em, Hay una de las ciencias más importantes que surgen en el mundo contemporáneo, que se llama la termodinámica. La termodinámica es una ciencia que tarda prácticamente 100 siglos, perdón, 100 años en nacer. Comienzan naciendo en 1811 con Fourier,
algo de lo que los que somos de ciencias sociales humanas no recordamos o no sabemos, ¿cierto? Y termina de nacer más o menos en 1875 con Thomson, etc. Ok, y la termodinámica expone que hay tres leyes o tres principios. El más importante de esos principios para ti y para mí en este momento es el segundo principio, que es el principio de la entropía. Y la entropía muestra que todas las cosas tienden en un sistema cerrado o aislado naturalmente al equilibrio. Es decir, el calor tiende al frío digamos, a estandarizar las temperaturas entre calor y frío, ¿cierto? Es decir, lo caliente tiende a enfriarse y no lo contrario. ¿Cómo se llama? Y la flecha del tiempo conduce finalmente al equilibrio, ¿cómo se llama? A la muerte y cosas como esas. Mira, 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 Pepito, estás sufriendo por esta mujer. Mira, 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 Juanita, estás sufriendo por ese hombre. No te preocupes. El tiempo todo lo calma. Y entonces el tiempo conduce al equilibrio, ¿cierto? Y el tiempo finalmente termina por asimilar todas las cosas como esas. Entonces eso es muy importante. El segundo principio de la termodinámica, presento disculpas, es un poquito técnico, expresa en ciencia la concepción más clásica del tiempo de Occidente. Occidente está alimentado por tres religiones monoteístas: nosotros los musulmanes, nosotros los judíos y nosotros los cristianos. Y lo común a los cristianos, los musulmanes y los judíos es que el tiempo es una maldición. Sí, y es una maldición porque lo que hacemos es aquí aguantarnos y sufrir, ¿cierto? Porque el verdadero tiempo viene después. En el cielo, y cuando tú, etcétera. Mientras tanto, esto es un valle de lágrimas. Entonces, este es el principio de la entropía, ese es el principio del equilibrio. En contraste con esa idea, ¿cierto? Lo que nos muestra también el siglo XIX, gracias a Darwin, es que la vida es un proceso incesante de generación de formas, de generación de posibilidades. Ojo a esa palabra, de posibilidades, de generación de estructuras, etcétera. Es muy hermoso. Mira, no hay, estoy viendo en este momento que 5, 8 rostros, porque que tienen la cámara encendida, los demás no, pero no importa, ¿cierto? No hay dos narices iguales, no hay dos bocas iguales, no hay dos cejas, no hay dos bocas, no hay, mira, dos hermanos gemelos, etcétera. Entonces, ¿por qué la naturaleza produce tal variedad de formas, de temperamentos, de gustos, de biografías, de expectativas, de horizontes, de fantasmas, de miedos, de amores, etcétera? Entonces, lo que pone de manifiesto la biología es que no es cierta la flecha de la termodinámica. Hay un proceso de producción de formas, de generación de posibilidades, y eso modifica radicalmente, digamos, la lectura de Occidente y las posibilidades de una terapia compleja. Se cortó un poquito lo último, Carlos. Justo lo último se había cortado. La última partecita. Y las posibilidades, ¿sí? Con el ¿Cómo? patrocinio de Tomamos. Samsung, ¿sí? Las posibilidades de una terapia compleja. Eso modifica toda la historia pasada y abre a las puertas de par en par a lo que no hay, a lo que tú y yo podríamos explorar. Y repito, que son las posibilidades de una terapia compleja. Interesante Que por ahí como si hacemos un mapa Perdón, conceptual. Si hacemos un mapa pue- conceptual, tenemos complejidad, ciencia de la complejidad, vida como una palabra importante, vida, ¿sí? Posibilidad, ¿sí? Y positivo también, si vamos al caso, pero no positivo como ciencia, sino como una visión positiva de la misma vida, ¿no? sí, perdón, ¿puedo interrumpir? Sí, sí. Jessica, Pasa, por momentos desactivo la cámara porque se me quedan congelados y pierdo parte de lo que se va hablando, digamos. Pero justamente estaba viendo algunos videos eh, que justamente hablaba de esto, de micro momentos, puede ser, y hablaba también de la linealidad del tiempo. Entonces yo pensaba, ¿de cuántos micromomentos
podemos ser partícipes en un encuentro terapéutico, eh, y de qué manera también podríamos nosotros tener un pronóstico del tratamiento diseñado para tal o cual persona que viene a un encuentro terapéutico. Ok, sí, ok. Vale, Jessica, te agradezco mucho. Em, mm, Mira, em, los psicólogos, los médicos, las enfermeras, los terapeutas en general, etcétera, si me permites, amablemente, vamos a reunirlos en un conjunto con respecto a esto que les interesa, ¿cierto? Que son salubristas, ¿cierto? Se preocupan por las políticas públicas de salud, ¿cierto? Salud física, salud mental y cosas como esas. Y tú sabes, Jessica, lo que hacen los salubristas. Los salubristas No. intervienen, diagnostican, Claro, previenen. Y eso es muy importante cuando se trata de la enfermedad. Pero la salud tú no la puedes prevenir, tú no la puedes intervenir. Mira, ¿cierto? Jessica, eres muy linda. Y entonces viene un tipo, mírame, yo soy Pedro Pérez, ¿cierto? Y te digo, hola, Jessica, te quiero intervenir. Tú me apagas la cámara y me sacas, ¿cierto? Porque, ¿qué es eso de intervenirme, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en salud, en todas las líneas de la palabra, métele lo que tú quieras y pensamos en vida, tú la vida y la salud no la puedes intervenir. Y te voy a poner dos caricaturas de esto, dos caricaturas, ¿cierto? Imagínate un patio de recreo de niños de preescolar o de primaria. Son unas criaturas de Dios. Unos enanos, sí, unos enanos locos, ¿cierto? Divertidos, etcétera. ¿Y tú qué ves ahí? Muchas cosas, y entre ellas salud. Y tú no lo intervienes, tú lo dejas. Y la otra caricatura es en un parque de estos, jugando, sentados o jugando petanca o ajedrez, un grupo de viejitos, ¿cierto? Y este grupo de viejitos, ¿tú qué ves? Otra vez, 10.000 cosas, pero una de las cosas que tú ves es salud. ¿Sí? Es salud, no se están quejando como tú y yo de la vida y lo que tú quieras. Entonces, el lenguaje y los relacionamientos son distintos a los de los salubristas. Tú y yo no intervenimos, tú y yo no diagnosticamos, tú y yo no prevenimos. Y entonces es muy hermoso, sí, 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 porque es que el lenguaje se me mete por la puerta de atrás. Y ese lenguaje que se me mete por la puerta de atrás, yo no soy enteramente consciente de eso, ¿cierto? Y entonces ¿sabes qué es lo que me lleva a ver enfermedad y no salud? Y me lleva a ser intervencionista. Y entonces, mira, públicamente, te quiero mucho, Jessica, pero públicamente, yo no te voy a intervenir, ¿cierto? Sape, tú no me intervenir. Sí, sí, sí me explico. Ese es el lenguaje de los terapeutas, enfermeros, médicos, con toda la razón, porque su preocupación es enfermedad. Y en la enfermedad hay que determinarla. La enfermedad hay que intervenirla por todos los medios, lo que tú quieras, ¿cierto? Pero no la salud. Entonces, nunca tú y yo le daremos la espalda, Nicolás, Omar, Mayra, etcétera, nunca le daremos la espalda a la enfermedad por 453 razones. Claro que no. Punto seguido. Además, además y fundamentalmente, podemos ocuparnos de lo que nadie más se ocupa: vida y salud. ¿Me explico, te ruego? genial, muchas gracias. ¿Algún otro aporte, algo más que quieran compartir? Estamos dialogando, conversando. Tati, yo te veo ahí con ganas de... No, me encanta escucharlo, lo estoy escuchando muy atentamente. Tati y Jessica y los demás, pídete un domicilio. Ahora te terminas y te pides el domicilio y que me manden la cuenta a mí. Y esto ya. En esto que estamos reflexionando, que compartimos,
la pensar desde la ciencia de la complejidad, como vos decís, pensar de una manera muy abierta, lo cual no es fácil, como vos decías, y venimos viendo que en esto de tratar de hacer el manual, cómo nos está costando, digamos, cómo nos está costando. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo sería pensar la relación terapéutica para vos? ¿Cómo la, porque podemos pensarlo por separado, ahora como que estamos más focalizando por el lado del consultante, pero si ampliamos la reflexión y pensamos la relación terapéutica, ¿en qué te parece que podría cambiar? ¿Por dónde fluiría si uno lo piensa la relación terapéutica con el aporte de la complejidad? Mira, sí, te agradezco, es una estupenda pregunta. Voy a usar una analogía, te ruego si me permites. La analogía es más o menos la siguiente. Yo no puedo ser amigo de Gabriela o de Sebastián o lo que tú quieras, y yo no puedo tener una relación afectiva o emocional o pasional con Pepito, con Juanito, según el caso, lo que sea, etcétera. Análogamente a como yo no puedo hacer investigación, ¿cierto? Si en el proceso de la amistad, en el proceso de la relación y en el proceso de la investigación, la relación no me transforma, ¿cierto? Entonces, eso es muy difícil porque yo debo estar abierto a la indeterminación, a las posibilidades, ¿cierto? Y entonces, es un decir, ¿cierto? Pepita me va a hacer terriblemente feliz como nunca lo he sido, pero Juanita me va a hacer inmensamente desgraciado como nunca lo imaginé, ¿cierto? Y yo de antemano no lo sé. Entonces, el proceso de la terapia, yo puedo, de ver nada, porque estamos hablando de, ¿cómo se llama?, de sistemas no algorítmicos, ¿cierto? Yo puedo estar abierto a la posibilidad no solamente de ayudarle al consultante, ¿cierto?, sino de aprender de él o de ella, de enriquecerme de él o de ella, y en el proceso, ¿cierto?, que yo me vaya transformando. Si no, lo que hay es sujeto y objeto, paciente y doctor, o como tú lo quieras decir. Hay división, hay dualismo, ¿cierto? Entonces este es un fenómeno muy hermoso. Ya voy a complicar la vida, ya voy a complicar la vida después de la próxima pregunta, ¿cierto? O comentario. Porque esto comporta otra biología perfectamente distinta, que debe estar, ¿cómo se llama?, en el proceso del encuentro, ¿cierto? En el proceso del encuentro, para que claro que yo te ayudo, pero yo no lo sé, pero tú también me vas a ayudar y tú me vas a transformar y me vas a enriquecer y sin que sea tu propósito, ¿cómo se llama? Bueno, me vas a sacar 3 fantasmas y 8 pianos de encima y cosas como esas. Entonces, no es estar yo con un guión, ¿cierto? Estoy con el guión preparado y entonces, sí, y cuéntame de tu niñez. No, está bien. Amarillo, rápido, rápido. Sí, azul, no, no. No, y yo me pongo, y todas esas cochinaditas que hacen los demás, ¿cierto? Que yo entro con un guión preparado y entonces yo no veo al otro, yo lo que veo es el guión, ¿cierto? Se deja que fluya, digamos, Claro, Tati, claro, se deja que fluya con y se riesgos, genera un intercambio, se construye entre ambos. claro. Y sí, desde luego que ahí hay riesgos, pero es que yo no me puedo blindar, yo no puedo ser amigo tuyo blindándome, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Incluso en el proceso simbólico, uno, dos, incluso en el proceso semiótico, ojo, esas dos palabras, que tú sabes mejor más que yo sobre eso, ¿cierto? Romper el espacio, el diván, la bata, el escritorio, el esfero con la libreta, ese tipo de cosas es muy importante, porque claro, estoy haciendo una caricatura, ¿cierto? En el momento que yo me siento frente a tu escritorio, tú con un lápiz y una libreta, y yo acá, etcétera, no, no. Yo no lo sé, pero claro, es un decir, tú me estás ejerciendo una violencia simbólica y yo la estoy aceptando. Y yo fui a que tú me hicieras violencia simbólica y yo creo que me ayudas. No, ese doctor es una eminencia.
Sí, yo me siento distinto después. Ya voy a decir algo mejor sobre esto. ¿Sí? Entonces es muy... Dime. Una cosita nada más. No es inocente el que vos hayas utilizado transformación y no la palabra cambio. Claro, porque transformación, por decirlo rápidamente, ¿quiénes nos ayudan de transformación? ¿Cierto? Un poeta romano que tú y yo no hemos leído, Ovidio, ya voy para allá, ¿cierto? Un escritor checo que tú conoces mejor que yo, que es Kafka. Un científico importante que se llama Prigozhin, ¿cierto? Y es que transformación, ¿cómo se llama? Es el paso del gusano a la mariposa, ¿cierto? Es una metamorfosis, no es, es una metamorfosis. Y yo entro como gusano en el proceso de amistad, en el proceso de amor, en el proceso de relación, lo que tú quieras, y yo salgo como gusano. ¿Sí? Yo no salgo igual que como entré, si no, perdí el tiempo. Pues, es una manera rápida de decirlo. Entonces el proceso es el de, mira, Oscar Wilde, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Toda la historia de Pigmalión, ¿cierto? Estoy abriendo el abanico, la historia de Pigmalión, etcétera. Es un proceso de transformación, por tanto, de metamorfosis. Y sucede es que en la historia de la sociedad, a ti y a mí nos han educado para tener un yo, tener solidez, un centro, ser sujetos, lo demás y cosas como esas. Y ahí no hay nada. Ahí no hay vida, no hay nada. ¿Se puede? Yo tengo una pregunta. Por ahí es muy, pero desconozco. ¿Se puede pensar a las terapias breves desde el lado de la ciencia a la complejidad? Inmediatamente sí, porque mira, que no nos escuche el espíritu de Freud, sí, el espíritu de la Navidad, pues el espíritu de Freud, cosas como esas, y los psicoanalistas. A mí me parece perverso, ¿sí? Que yo te haga la siguiente confesión, Tati. Yo hice 22 años de psicoanálisis. Todos los martes yo hacía psicoanálisis. Híjole, híjole, estoy mal. O sea, sí, parece como si me estuviera liberando, ¿no? Entonces yo, mira, yo fui alcohólico y yo vendí a mi hermana y lo que tú quieras, etcétera. Pero eso de 22 años de psicoanálisis, pero tú y yo no lo creemos, ¿cierto? Entonces voy a usar una metáfora. Voy a usar una metáfora. Tu mamá y la mía nos dijeron, eso no es cierto, que decían, mi amor, las relaciones hay que trabajarlas. Y las relaciones de trabajo y de amistad, y las relaciones hay que trabajarlas. Sí, esa es una posibilidad. Y entonces trabajarlas significa yo me meto en 22 años de psicoanálisis. Y al cabo de 22 años de psicoanálisis, 8 hijos, 39 nietos, me di cuenta que yo me equivoqué contigo. Chao, me voy con la otra. ¿Cierto? Eh, la otra posibilidad más sugestiva, ¿cierto? Es que, y entonces estoy preparando el terreno para una cosa que quiero decir ahorita, es que si tú no ves a alguien y tú no sientes mariposas y no te emociona, no te transforma, etcétera, ahí no hay nada y no va a haber nada. Y entonces es creerle a la experiencia, ojo, no a la razón, a la experiencia, al cuerpo, ¿cierto? El cuerpo nunca miente. Nunca te engaña. Y entonces, yo sé, entonces es un llamado a desplazar, eso se dice fácil, pero es muy difícil, a desplazar a la conciencia, a la mente o la razón, etcétera, y a creer en el cuerpo y en la intuición, en la sensación, en la percepción, etcétera. Las mujeres somos más intuitivas, los hombres somos menos intuitivos, ¿cierto? Para ese encuentro. Porque mientras tanto, lo que sucede es que va el tiempo. Y yo conocí un matrimonio, ¿cierto? Que casi como 60 años uno, el otro casi 80 años, y eso es en serio, etcétera. Y después de no sé cuánto tiempo, dice, no, es que yo nunca lo conocí, y yo nunca la conocí,
pucha, no, no, no. Entonces, creo que incluso en términos de relación económica, ¿sí? Empieza a sumar cuánto cuestan 22 años de psicoanálisis, una sesión diaria, etcétera. No, pues a ti te va bien, pero yo no le puedo hacer eso al otro. Es lo mismo que con el cigarrillo o el licor, sin moralizar, desde luego sin moralizar. No, no, es lo que hacen, ¿sí? Le estoy cobrando, esos son los bancos, le estoy cobrando 20 veces los intereses del préstamo que le hice. Esa es la perversión en términos humanos del psicoanálisis y todas sus derivaciones. Por tanto, estoy contigo, digamos, es un decir, Joaquín, a quien no veo, o Nicolás, a quien no veo, no, no necesariamente, eso es un decir, ¿cierto? Mejor rápidamente tú me dices, incluso tú me dices, oye, ¿sabes quién no te puede ayudar? Te remito donde Gabriela. En ese momento no tengo tiempo y vete donde Jessica. Ese es un tema muy importante porque ahí va tiempo, va tiempo, va vida, va energía, va la posibilidad de despojar horizontes y esas cosas. Bueno, me extendí un poco. Otra cosa que de lo que compartiste, Carlos, es la ciencia clásica y la formación académica del orden de la validación y de la evidencia plantea esta cuestión de que uno pueda predecir en cierta medida lo que va a pasar. Y un encuentro de esta manera del que estamos compartiendo, uno no sabe qué va a advenir, ¿no? Entonces tiene que estar también, tener esa predisposición a no predeterminar lo que va a venir, o sea, y permitir que el encuentro se dé desde ese momento y también poder sorprenderse por lo que va a aparecer. Claro, y la inmensa mayoría, voy a jugar con el lenguaje, la inmensa mayoría de gente anda prevenida, no precavida. Sí. Sí, la inmensa mayoría de gente anda prevenida. ¿Y sabes qué es lo que sucede a esta inmensa mayoría de gente? Pobrecitos, pobrecitos, que fueron aprendiendo y al final aprendieron la desesperanza. Y chao, ¿cierto? Entonces, yo no me vuelvo a abrir, yo no vuelvo a intentarlo, porque y cosas como esas, y humanamente, mucho más que salud, mucho más que ciencia, mucho más que filosofía, humanamente lo peor que le puede suceder a un sistema vivo es que aprenda la desesperanza, porque deja de explorar, deja de asombrarse y deja de vivir ese tipo de cosas. Y ¿sabes quién aprendió la desesperanza? La silla en la que estoy sentado. Es una cosa, ya es una cosa. ¿Qué significa eso? Es funcional. Se volvió puramente funcional y careció de vida. Claro, que llevado al punto de nuestro trabajo, cuando las obras sociales o el sistema hace que el psicólogo sea funcional al sistema, no funcional a la vida. Nunca, y ese dato no es mío, dato es de Naomi Klein, nunca nos olvidemos que la escuela, y ahí podemos mencionar muchos más, la escuela de psicología de Cornell fue la que asesoró a la CIA en las torturas en Abu Ghraib y en Guantánamo, ¿cierto? Ese dato no es mío, ¿cierto? Entonces la psicología está ahí como un mecanismo de manipulación de los, no, no tú y yo, pues, en general, ¿cierto? Y entonces, Cornell, oh, you mean the Ivy League, man? Sure, sure, I'm following you. Okay, Psychology Department of Cornell, okay, mira lo que hace. Efectivamente. Otros ejemplos se pueden mencionar, pero digamos, para Acá en Argentina tenemos algunos ejemplos. Sí, sí, sí. sí, sí, los Eh, conocemos. Ahí Omar plantea cómo sería concebir la salud como fenómeno discreto. Mira, es muy hermoso, Omar, te agradezco mucho. Mira, em, la estructura mental de Occidente, esto va a parecer un poquito técnico, pero regálame 2 segundos. La estructura mental de Occidente fue la de sistemas continuos. A 18 le sigue 19, a octubre le sigue noviembre, ¿cierto? A 329 le sigue 320, 330 y así sucesivamente. El tiempo es continuo, el espacio es continuo, la naturaleza es continua. Esa historia se rompe en dos
¿cómo se llama? Gracias a dos circunstancias. Uno, una cosa que tú y yo no conocemos, que se llama teoría de conjuntos, Georg Cantor, ¿cierto? Entonces no es difícil, ¿cierto? Cantor, y tú y yo que somos argentinos, entonces lo sabemos muy bien. Cantor descubre el Aleph, ¿cierto? El Aleph, es decir, que hay infinitos, 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 infinitos más grandes que otros, infinitos más pequeños que otros, ¿cierto? Literalmente el Aleph fue un invento de Cantor, de Georg Cantor, ¿cierto? Y el segundo momento en el que se quiebra esta historia de continuidad es con la física cuántica, porque pone de manifiesto que la materia es discreta, la energía es discreta y la información es discreta. Por consiguiente, el espacio, el tiempo, tu vida y la mía son discretos. Y por esa razón, Omar, por esa razón hay que cuidar la salud. ¿Cierto? Entonces, Occidente no vio la salud, solo vio la enfermedad, porque este es un valle de lágrimas y la paz es la continuación de la guerra por otros medios, Clausewitz, es decir, la enfermedad es lo permanente y es lo que hay que cuidar. Entonces era una estructura de pensamiento, digamos, de sistemas continuos, ¿cierto? Tú y yo, ¿por qué tomamos decisiones? Porque el mundo es discreto, es decir, tiene soluciones de continuidad. Y tú y yo, ¿por qué pensamos? Porque el mundo es discreto, es decir, tiene soluciones de continuidad. Esa es la salud. Y entonces debemos cuidar la salud y debemos cuidar la vida porque eso no va de suyo. La vida no va de suyo, ¿cierto? Entonces las viejitas decían, tú y yo no hablamos así, pero las viejitas decían, Dios proveerá. Y vayamos que Dios proveerá. ¿Sí? Y entonces mira, me quito los dientes, cierro la puerta de la casa, y cierro los ojos y me voy y no veo el camión que viene, ni la bicicleta, etcétera, porque Dios proveerá. ¿Cierto? Uso esa expresión para decir, no, yo tengo que cuidar la vida, tengo que cuidar la amistad, tengo que cuidar el amor, tengo que cuidar la salud, porque no van de suyo, no son obvios, no están dados, no son evidentes. Y entonces, ¿cómo se llama? La salud, ¿no? Podemos entenderlo digamos, en términos, en el marco, si me permites, en el marco, Omar, de una estructura en la que estamos descubriendo los sistemas discretos. Y entonces, con los sistemas discretos, estamos descubriendo, ojo, ojo, porque eso es muy importante, existe la contingencia, que en todo no es necesidad. Porque cuando yo digo Dios proveerá, estoy diciendo tú no lo sabes, tú no lo sabes. Y ese era un matemático que se llamaba Laplace, que era el matemático favorito de Napoleón, ¿cierto? ¿Cierto? Todos ustedes saben que tú no lo sabes, pero hay una mente superior. Hay una mente superior que sí lo sabe y las cosas suceden porque hay una razón y porque nada se escapa de la necesidad y así sucesivamente. Esa es una estructura determinista, justamente una estructura de mente determinista. Entonces, descubrir la salud es, Omar, concomitante con el descubrimiento de sistemas discretos. No sé si, te ruego, me explico. Omar, Sí, muchas gracias. Este, esto me dejó muy claro esto de la teoría continuista, como la enfermedad como algo permanente, porque justo la otra vez estamos en otra cátedra, también dimos el rizoma, digamos, y me hizo acordar justo a la diferencia entre calco y, y mapeo, digamos. Por ahí esto de lo continuista se me hace más a esto que usted nombraba de como tener un guión preparado para actuar ante una enfermedad, digamos, pero sobre esto de la salud, al parecer es un poco más indeterminado, por eso sería algo de lo discreto, ¿puede ser? Claro, y pues yo tengo que cuidarla porque no es evidente, no va de suyo. Mira, mira este bicho que nos tiene ahí encerrados, ¿cierto? No va de suyo, no va de suyo. Y entonces, esto es muy bonito porque la ciencia de la complejidad o una terapia de complejidad es terapia de posibilidades.
Y entonces nadie piensa bien si no piensa en todas las posibilidades, ¿cierto? No porque cualquier posibilidad puede tener lugar, sino porque las cosas no son necesarias en absoluto. Entonces, pensar bien es pensar lo posible e incluso pensar lo imposible, ¿cierto? Y nadie piensa bien, sino pensar lo real es muy poquito. ¿Sí? Lo real y lo concreto y lo que está ahí. Entonces voy a hablar como los filósofos. ¿Sí? Los filósofos están locos, son gente chistosa. Los filósofos decían el ser. ¿Sí? El ser. ¿Cierto? Sí. Están locos porque los filósofos decían el ser, sí, como si el ser es, el no ser no es. ¿Sí? Se la fumaron verde. Oye, está terminado, ¿cierto? Nada entra al ser que no sea el ser y nada sale del ser que no sea el ser. Eh, si el no ser fuera, no lo podría pensar. Si lo pudiera pensar, no lo podría decir. Mira, se la inyectaron aquí en la vena los filósofos. Están locos borrachos, ¿cierto? Creo que tú y yo podemos pensar mucho más que hacer lo que le sucede, lo que le puede suceder y, ¿cómo se llama? Y lo que le puede acaecer al ser. Y ese es el mundo de las posibilidades. Y en esto que decís, Carlos, es esa pluralidad, el pluriversus, no un universo, ¿no? Vos fíjate que llaman a la academia universidad, pero la idea sería un pluriversus, no un universus, y esta idea de posibilidades y de una gama de futuros deseados, o de futuros posibles, no de un futuro posible. Sí, mira, y ya que lo mencionas, no es cierto, oye, te voy a contar oye, es que no veo, ¿cuántos somos, Ilse? No importa, 29, no importa, ¿cierto? Sí, 18. Listo. Em, 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 la inmensa mayoría de estudiantes no entran a la universidad y no salen de la universidad. Y la inmensa mayoría de profesores no trabajan en la universidad. Si les va bien, la inmensa mayoría de estudiantes entran a un programa, una carrera o un departamento. Si les va bien, salen de un programa, una carrera o un departamento. Y la inmensa mayoría de profesores no trabajan en la universidad, trabajan en un programa o una facultad o una carrera o un departamento. Porque, perdóname, yo soy veterinario. Yo no veo lo que tiene que ver astronomía conmigo. No, discúlpame, yo soy economista y yo no veo lo que tiene que ver ingeniería farmacéutica conmigo y así sucesivamente. Es decir, no les entra el mundo en la cabeza. Solo les entró una carrera, estudiantes o profesores, y solo les entró un programa, ¿cierto? Pero no la universidad, no el mundo. A los grandes, el mundo les cabe en la cabeza. Pucha, ¿cierto? El mundo les cae en la cabeza. Bueno, a los chiquitos solo nos cabe una carrera, un autor, una escuela, y entonces pues yo termino volviéndome sistémico, psicoanalítico y cositas de esas. Y ese es el libro que estamos preparando con él. ¿Alguna otra pregunta, algo más que quieran? Aprovechemos. José, Joaquín, por ahí, alguna, algún interrogante, algún aporte, no necesariamente tiene que ser una pregunta, ¿no? Yo te vuelvo a defender, yo te vuelvo a defender. Entonces yo te cuento cosas, te cuento cosas. ¿Sí? Yo quiero irse, pero mira, toda la vida, a mí me ha acosado también todo el tiempo. ¿Sí? Oye, ¿qué haces con ese café ahí? ¿Sí? Yo lo quiero mucho, yo lo quiero. Mira, mm, es, es imposible hacer buena ciencia sin un sustrato material, ¿cierto? Ese sustrato material hoy no es la física, es la biología. Y entonces lo que te voy a mencionar, ya voy, José Ignacio, a que te agradezco. Ok, ya vi. Espera. Lo que te voy a mencionar es el sustrato material de lo que comporta la relación entre terapia y complejidad, entre psicología y complejidad, por ejemplo. Entonces, no es enteramente desconocido lo que te voy a decir, pero por fuera de esta aula, sí. No es cierto que tú y yo tengamos un cerebro. No es cierto
que las neurociencias, ¿cierto? Que la neuropsicología, la neuroética, neuroderecho, neuroeducación, etcétera, dependan de este bicho, ¿cierto? Este bicho es muy importante para ti y para mí. Es tan importante, tú lo sabes, que es el único bicho que es endoesquelético, como las cucarachas, ¿cierto? Es endoesquelético porque la biología le apostó a eso, la naturaleza le apostó a esa cosa, y por eso tú y yo tenemos un aparato bucofaríngeo, digestivo, sexual, etcétera, tan frágil, ¿cómo se llama? Porque todo el resto del cuerpo tuyo y mío es exoesquelético, ¿cierto? Incluso más allá de la cavidad torácica. Porque la naturaleza le apostó, hizo un experimento. Es como cuando entramos a la cocina y vemos a ver qué hay, no sé, entonces esto, no sé, vamos a inventarnos cosas como esas. Y entonces le apostó a este bicho que tenemos tú aquí, tú y yo acá, ¿cierto? Que se compone de 3 cerebros, ¿cierto? Reptiliano, límbico, neocórtex, 2 hemisferios, 100.000 millones de neuronas, la anatomía está establecida, la fisiología está establecida, ¿cierto? Y sin embargo, cada uno, uy, mira, tiene un rollo. Gabriela, ¿por qué no se mete con Pedro? Porque Pedro tiene un rollo, ¿cierto? Y Candela, ¿por qué no se mete con Juan? No, porque este tipo está rayado. El rayo. No, no obstante el hecho de que tengamos básicamente el mismo cerebro. Ok, esto que te estoy contando es falso. Y la razón por la que es falsa es porque en 1987, tú y yo no habíamos nacido o éramos muy chiquitos. Éramos muy chiquitos, ¿cómo se llama? Eh, se hizo el descubrimiento de que tenemos 2 cerebros. Anatómica, fisiológica, morfológica y termodinámicamente, el primer cerebro es en realidad el segundo. Y el segundo cerebro es en realidad el primero. Y el primer cerebro es el sistema entérico. ¿Qué es qué es el intestino grueso? Y entonces, nosotros los músicos y nosotros las mujeres que hemos tenido bebé, lo sabemos muy bien. Uno no respira con los pulmones, uno respira con el vientre. Cuando yo toco música, más allá que sea la guitarra o la flauta, etcétera, o cuando yo tengo un bebé, a mí me enseñan a respirar, y respirar bien es respirar con el vientre, no con los pulmones. Entonces, las cosas más importantes suceden. ¿Sí? Entonces, voy a decir una cosa muy bonita, ¿cierto? Los hombres respiran con los pulmones y las mujeres respiramos con el vientre. Las mujeres sí sabemos respirar, los hombres no. Los hombres tenemos que aprender. Estoy hablando de biología, estoy hablando de biología. Entonces, hicimos el descubrimiento que el mismo número de neuronas, bueno, una docena más, una docena menos, el mismo número de neuronas que hay en el sistema encefálico está en el intestino grueso, ¿cierto? ¿Y qué hace que funcionen las neuronas en el intestino grueso? La microbiota, la flora intestinal, ¿cierto? Y entonces el cerebro entérico se comunica con el sistema encefálico a través de 2 autopistas, y como las autopistas alemanas. Las mejores autopistas en el mundo son las alemanas, tú lo sabes, ¿cierto? Que es el nervio vago. Está el nervio vago izquierdo y el nervio vago derecho. Y se comunica, pero a todas, fantástico, en términos de picosegundos y de atosegundos, ¿cierto? Es decir, 10 a la menos 12 y 10 a la menos 15 segundos. Además de comunicación en términos, ¿cómo se llama? De no localidad. Y entonces, tú y yo pensamos, pensamos en realidad con el sistema entérico y no con el cerebro. Primera nota de pie de página. Este tipo que está aquí, ¿cierto? No es importante. La prueba es que yo lo puedo narcotizar. Y para eso existe la gran prensa, la gran televisión y los culebrones y lo que tú quieras, ¿cierto? Entonces, yo lo puedo adormecer. Y esto no es nuevo para ti, esto es la primera semana de tu carrera, ¿cierto? Descartes y Kant estaban locos y borrachos y drogados, ¿cierto? Porque nos hicieron creer que el hombre es un ser, o el ser humano, perdón, es un ser racional. Y tú y yo no somos racionales. La inmensa mayoría de tu vida y la mía transcurre en piloto automático, ¿cierto? Nadie usa el neocórtex para bajar escaleras o para abrir el grifo del agua, para cruzar la calle.
máximo cuando tenemos que descifrar, pues, qué sé yo, ecuaciones y distinguir bases de ácidos y cosas como esas, pero la inmensa mayoría de tu vida, la mía, no es racional, transcurre en piloto automático. Ok, no he terminado, no he terminado, no he terminado. Entonces, tú y yo pensamos, en primer lugar, con el sistema entérico, es decir, pensamos con el cuerpo. Y entonces, el sistema entérico le dice al sistema encefálico qué pensar. Y el sistema encefálico le dice al sistema entérico cómo comportarse. Repeat after me, ¿cierto? El sistema entérico le dice al sistema encefálico cómo pensar. Y el sistema encefálico le dice al sistema entérico cómo comportarse. Eso es muy hermoso. Entonces, lo que esto pone de manifiesto, y estoy hablando de complejidad y terapia y ese tipo de cosas, ¿cierto? Es que la primera forma de conocimiento en el mundo no es racional, es estética. Y eso lo voy a anotar en el chat, voy a hacer un pequeño ejercicio de pedagogía. Eso en griego se llamaba aistesis, ¿cierto? Y la aistesis era la estética. Pero yo te pido un favor, la estética no tiene nada que ver con el arte y la belleza. Lo voy a anotar entre paréntesis. Eso se lo inventaron dos fulanos que a ti y a mí no nos importan en este momento, ¿cierto? La aístesis es la estética y entonces la estética es la percepción. Es como yo percibo el mundo a propósito de la pregunta o comentario de Tati, por ejemplo, de Jessica, ¿cierto? Pero no he terminado. Y entonces, la aístesis, ¿cómo se llama? Lo podemos traducir hoy en día con dos palabras. ¿Sí? Lo voy a anotar en el chat. Sensaciones y sentimientos. El español, el francés, el francés, el portugués, el alemán, etcétera, no tienen lo que los griegos tenían, pero el inglés sí lo tiene. El inglés tiene una palabra hermosa que unifica sensaciones y sentimientos, que son feelings. Y los feelings es tanto el conocimiento sensible o sensual como los sentimientos, etc. Y entonces esto es lo que clásicamente hoy se llama emociones. Pero la historia de las emociones es muy reciente. En primer lugar, ¿cierto? Aquí está, 1600, aquí está. ¿Sí? Te lo cuento porque, digamos, por cultura, qué sé yo, Descartes escribe en 1647 un libro que se llama Las pasiones del alma. Y ese es el primer atisbo, el primer atisbo en el que empezamos a descubrir las emociones. Sin embargo, digamos, mira, me vas a dar un abrazo virtual. Las emociones, ¿cierto? Eso que descubre Goldman y las múltiples inteligencias y cosas, nacen en 1872. Darwin escribe en 1872 un libro que se llama Emotions in Man and Animals, ¿cierto? En donde nace el concepto, la palabra, el término de emociones y la descubre un biólogo, ¿cierto? En el sentido de ese conocimiento que implica aístesis y que implica percepción, que implica la no distinción entre sensaciones y sentimientos. Y entonces, de ahí en adelante viene todo ese tema de las emociones y cosas así, la inteligencia emocional y todas cochinaditas. Listo, da igual. Entonces, es muy interesante porque el sistema entérico es el fundamento biológico de la estética. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la estética, gracias a Platón y Aristóteles, y de ahí en adelante hasta esta mañana, fue la fea de la fiesta. Nunca nadie la sacó a bailar, la estética. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Nunca nadie quiso hablar con ella, ni miramos el parque, lo que tú quieras. Y entonces, ¿qué es lo contrario de la estética? Lo contrario de la estética es la aístesis, es decir, la anestética. Y entonces Occidente nos anestesió. Lo contrario de la estética es la anestesia. Y tú y yo vivimos anestesiados y sedados, dopados, ¿cierto? Eso es tanto clase de griego como clase de psicología y clase de complejidad, etc. Vivimos sedados y dopados para que el sistema encefálico
logos. Y entonces logos significa tres cosas, tanto razón como palabra y número, ¿cierto? Fue la historia de Occidente. Y tú descrees de las instituciones, descrees del cuerpo, descrees de los... Porque mi hijo, mi hija, decían los viejitos, ¿sí? Mi amor, piense. Oye, Mayra, este fulano te está invitando a salir. No, piénselo. Ay, pero es que yo siento, no, piénselo. ¿Cierto? Y entonces, bueno, sal, pero no pierdas la cabeza. Sí, sí. Oye, María Magdalena, tú tal vez sí, pero ponle un poquito de corazón y un poquito de cabeza. No abandones la cabeza. Esa es la historia de Occidente. Esa es la historia occidente. Entonces, la historia occidente es el énfasis del encefalocentrismo, el desplazamiento de lugares muy secundarios del cuerpo, de la intuición, y por eso nos tardamos tanto en descubrir el segundo cerebro, que en realidad es el primero, que es el sistema entérico. Y esa es la biología de la complejidad. Esa es la biología de la vida y de la salud, ¿cierto? Y entonces, lo contrario de la estética es la anestesia, y Occidente nos anestesió, nos sedó, nos dopó con cosas como religión, ciencia, política, logos, el encefalocentrismo, la importancia en la historia del arte del oculorocentrismo, es decir, de la visión, ¿cierto? Y este énfasis del oculorocentrismo tiene un fundamento biológico, es que tú y yo somos depredadores, ¿cierto? Yo tengo al frente y me voy a chingar al que está al frente porque soy un depredador, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Ok, estamos haciendo el descubrimiento fantástico. Ojo, entonces no me voy a extender más, ¿sí? De la gastroenterología, perdón, disculpe, lo estoy anotando en el chat, de la neurogastroenterología, ¿cierto? Y entonces, me devuelvo, lo que a ti y a mí nos habían dicho de neurociencias, de neuroética, es mentira. Porque toda esa gente que nos habla de neuroética y neurociencias, etcétera, no sabe del sistema entérico. José Ignacio, te estoy viendo, eres un príncipe, ¿cierto? Nicolás, eres un príncipe. Pues tú y yo, ¿cierto? No sabemos lo que sí saben Gabriela y Mayra y tal, etcétera, es la importancia de la intuición, del cuerpo, del vientre, etcétera. Entonces, voy a terminar, yo no soy de la nueva era, soy el último de la nueva era. El sistema entérico corresponde a lo que en Oriente se llama, y eso es solo una analogía, el prana, el chi o el ki. Ahí está en el vientre. Por eso yo me hago harakiri. Pero ahí no me voy a extender, ahí no me voy a extender. ¿Es cierto? En fin, no me extiendo más. Bueno, A Carlos, mí, como... mi agradecimiento, por favor, profe, antes de que termine. Sí, sí, ¿Puedo? sí. Eh, Buen día. No puedo dejar de imaginarme a uno de mis maestros, Claudio Naranjo, con todo esto que está hablando, ¿no? De dejar de lado un poco la parte izquierda del cerebro para enfocarnos en la parte derecha, dejar de lado un poco la parte racional para poder experienciar un poco el sentido de lo que vivimos diariamente, ¿no? No pude dejar de imaginármelo a él mientras usted hablaba de todo esto recién, pero más que nada agradecerle su claridad conceptual porque desde primer año hasta el último nos mandan a leer a Morín así solos, capítulos aislados, lo cual yo por lo menos nunca jamás entendí en mi puta carrera qué era el pensamiento complejo, pero porque en realidad empezaba a nombrar cosas raras Morín y ya lo dejaba o pasaba de largo ciertos capítulos, pero porque nunca nadie me explicaba de manera clara de qué se trataba, así que bueno, quería agradecerle su aporte muy claro y muy lindo escucharlo. Me pudo cerrar muchos años de incertidumbre con respecto al pensamiento complejo. Gracias. Pero sí, gracias a ti, María Magdalena, pero esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con Morán. Te presento. No, pero es la idea que tenemos de pensamiento complejo, o sea, por lo No, menos es claro, la facultad nos brinda, digamos. ¿sabes qué es Morán? ¿Sabes qué es Morán? Morán es una buena hamburguesa o una buena pizza.
Es decir, te llena, pero no te alimenta. Sí, sí, un poco de lo que hemos compartido y que es para seguir conversando, para seguir leyendo, es esta diferencia que por ahí yo les decía entre pensamiento complejo, ciencias de la complejidad, que no es lo mismo, y poder ir ampliando nuestra visión de lo que nos venden, porque por ahí nos venden lo que está, el único libro que está en la biblioteca, que es el de Morin, como que todo, la complejidad está en ese libro, y no hay un ambiente, y eso es gracias mi ignorancia, mi nesciencia, digamos, al encontrarme con Carlos, quedó en evidencia porque yo tenía también esta misma visión que tiene. Pero la importancia que tiene para nuestra labor, digamos, es como demasiado importante para lo que trabajamos y no los brindan en la universidad, digamos. Es una pena. De ciencia de la complejidad, si no fuese por el encuentro con Carlos, yo no encontraba en las bibliotecas de Argentina. Entonces, me parece que este es el gran aporte que nos brinda Carlos, el ampliar, porque nosotros estamos simplificando complejidad cuando solamente lo reducimos a Morel. Pero eso es la academia nuestra que hace eso, ¿está? No solamente la nuestra, cuando por ahí compartimos con otros colegas de otros lugares también. Por eso este encuentro con Carlos nos permite ver cuánto de necesario es seguir avanzando, salirnos de los caminos académicos y leer más allá. La verdad que bueno, que ese es el gran aporte de Carlos y que bueno, yo espero que siga teniendo paciencia conmigo para que pueda seguir aprendiendo de la mano de sus reflexiones y no solamente de sus escritos, ¿no? Así que Carlos, sabes que te quiero mucho y te agradezco mucho el que seas tan generoso con tu recorrido, con tu sapiencia, ¿no? Gracias a ti, sí, un abrazo para todos y es un gusto y ya nos veremos en otra ocasión. Un abrazo virtual, pero un abrazo espiritual a la vez también, ¿no? Seguimos en contacto, Carlos. Bueno, nos estamos viendo. Gracias a todos. Es realmente finalizar esto con Carlos para mí es un poco pensar en cómo continuamos, no cómo finalizamos, ¿no? Gracias, Carlos.